Un estudiante sale de una fiesta, pide que lo recojan y las cámaras lo siguen por la ciudad hasta que simplemente desaparece. Un bombero británico está de vacaciones en Tailandia y las últimas imágenes lo muestran corriendo hacia su hotel, mirando por encima del hombro. Una mujer de 84 años está segura en casa hasta que una figura enmascarada desconecta la cámara del timbre a la 1:47 de la mañana. Quédate para escuchar la exigencia de rescate que siguió. Podcast Chills, la misma voz, diferente pesadilla. Número 6. Cuando Jack desapareció después de una fiesta, una ciudad llena de cámaras no pudo registrar a dónde fue. Jack O'Sullivan era un graduado en historia, estudiando derecho cuando desapareció en las primeras horas del 3 de marzo de 2024 en Bristol, Inglaterra. Él había estado viviendo con sus padres en su ciudad natal, llevando una vida social normal y vibrante para un joven de su edad, con el apoyo de su familia en cualquier cosa que eligiera hacer. Para sus padres, no fue inusual cuando Jack les dijo que asistiría a una fiesta en una casa en las afueras orientales de la ciudad esa noche de sábado. Su madre incluso se ofreció a quedarse despierta para asegurarse de que llegara a casa sano y salvo. Ella solía preocuparse, como la mayoría de las madres. Pero ni siquiera en sus peores pesadillas habría podido prever los horribles acontecimientos que esa noche traería. Los padres de Jack se despidieron esa noche sin saber que sería la última vez que lo verían. Jack estaba de fiesta, bebiendo y divirtiéndose sin pensar en lo que vendría después. Esta diversión continuó sin interrupciones hasta que finalmente decidió dar por terminada la noche a las 2:53 a.m. Saliendo de la fiesta, le llamó a su madre para avisarle que pediría un taxi y que por fin podía irse a dormir. Sin embargo, 20 minutos después parece que el taxi aún no había llegado. Jack fue captado por cámaras de seguridad caminando por una calle en la zona cercana. 10 minutos después, volvió a usar el teléfono, esta vez para llamar a un amigo que había estado con él en la fiesta. Aunque la llamada se conectó en el segundo intento, la línea se cortó rápidamente. Fue visto de nuevo a las 3:25 a.m. y luego otra vez unos 10 minutos después, pero de repente se perdió todo rastro. Pasaron 3 horas sin ninguna señal. La aplicación Buscar a mis amigos mostró brevemente actividad en el teléfono de Jack a las 6:44 a.m., pero después de eso, todo quedó en silencio por última vez. Los padres de Jack se despertaron más tarde esa mañana y de inmediato notaron que Jack no había llegado a casa después de su salida nocturna. Dada la llamada tranquilizadora que le hizo a su madre la noche anterior, esto fue motivo de preocupación inmediata. Lo reportaron como desaparecido más tarde ese día, lo que provocó una investigación en la que la policía revisó cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad solo para ver a Jack aparecer en la imagen y luego desaparecer igual de rápido. No les tomó mucho tiempo descubrir el lapso de 3 horas sin actividad, entre la última vez que fue visto en cámara y el último movimiento registrado en su teléfono, y poco después se dieron cuenta de la aterradora implicación. Algo había sucedido en esas 3 horas que hizo que Jack desapareciera de la faz de la tierra. Nadie podía decir qué, pero algo había pasado, y a pesar de sus mejores esfuerzos, su búsqueda seguía sin dar resultados. La posibilidad de encontrarlo se hacía más pequeña con cada segundo. La investigación tomó un giro hacia lo psicológico. A pesar de estar ebrio, el estado mental de Jack antes del incidente no había dado ninguna razón para preocuparse. Además de vivir en un hogar estable, era un joven educado con un futuro prometedor por delante. No tenía antecedentes de enfermedades mentales, ni había estado actuando de manera errática en el periodo previo a su desaparición. Fuera lo que había sucedido, no parecía que fuera algo que él mismo hubiera provocado. Sin embargo, había una posibilidad. La zona en la que Jack fue visto por última vez no era particularmente peligrosa, pero a las 3, 4 o 5 de la mañana, a esa hora de la mañana, si algo salía mal, podía salir muy mal y no habría nadie ahí para verlo. Esto fue lo que llevó a los investigadores a analizar la ruta que Jack había tomado, buscando cualquier señal de algo o alguien que pudiera haberle hecho daño, y fue entonces cuando lo vieron. La ruta de Jack lo había llevado a cruzar un puente directamente sobre el río Avon, un cuerpo de agua profundo y de corriente rápida que permanece sin protección en sus orillas por muchos kilómetros. Si Jack se hubiera caído en algún momento, el choque del agua fría y la baja visibilidad podrían haberlo desorientado en segundos, y aunque hubiera logrado llegar a los lados de concreto verticales, rápidamente se habría dado cuenta de que no había manera de agarrarse y que no había nadie cerca para escuchar sus gritos de ayuda. Por supuesto, esto solo era una teoría, y aunque se demostrara que era cierta, no explicaba por qué la policía aún no podía encontrar un cuerpo. La ausencia fue suficiente para que la familia de Jack se aferrara a la esperanza, y tenían una razón real para creer que era un error. Por un lado, la actividad en el teléfono de Jack continuó hasta bien entrada la mañana, lo que hacía que fuera el momento menos probable para que él cayera al río. Justo cuando la visibilidad estaba mejorando y los efectos del alcohol estaban desapareciendo y la llamada telefónica que le había hecho a su madre seguía resonando en su cabeza con el paso del tiempo,
¿Qué le impidió tomar ese taxi? ¿Por qué decidió deambular por las calles en su lugar? Todo esto dio paso a una posibilidad más oscura que su familia se resistía siquiera a considerar. Quizás Jack se encontró con alguien en esas calles oscuras y vacías, y tal vez fue el último rostro que vio en su vida. Todo lo que sabemos es que el caso sigue abierto. 22 meses después, los padres de Jack siguen luchando por encontrar a su hijo. Fue visto por última vez con una camiseta blanca, una chaqueta negra, pantalones oscuros y tenis blancos. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Jack O'Sullivan, comunícate con la policía de Avon y Somerset o reporta de manera anónima a través de Crime Stoppers. Número 5. Una estudiante universitaria estaba de vacaciones de primavera cuando desapareció en la playa. Hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Lo que sorprendió a los investigadores fue lo rápido que desapareció y no han determinado qué sucedió esa noche. Sudiksha Kananki nació en la India, pero estudiaba en la Universidad de Pittsburgh. Su sueño era hacer carrera en medicina. Ella y 5 compañeros de estudios habían viajado al pueblo de Puticana en la República Dominicana, planeando celebrar las vacaciones de primavera con una semana de tomar el sol, beber y fiestas nocturnas. Las vacaciones habían comenzado según lo planeado. Sudiksha y sus amigos volaron el 3 de marzo llegando al Hotel Riu República, donde rápidamente se pusieron en ambiente de vacaciones. Durante los siguientes días, el grupo estuvo bebiendo mucho, quedándose fuera hasta altas horas de la madrugada antes de regresar al hotel en grupos separados de 2 o 3 personas. Nada inusual parecía estar en el horizonte, pero el 6 de marzo, apenas 3 días después de comenzar sus vacaciones, todo cambió. La noche comenzó como de costumbre. Alrededor de las 3 de la mañana, Sudiksha y sus amigos fueron vistos bebiendo y divirtiéndose en el bar del hotel. Solo que, en algún momento, se habían unido a ellos 2 acompañantes masculinos. Uno de ellos era un estudiante universitario de 22 años de Iowa llamado Joshua Riva, quien había congeniado con Sudiksha mientras festejaban más temprano esa noche. Ahora, las autoridades no han declarado públicamente que él fuera responsable de su desaparición, pero fue entrevistado como parte de la investigación. El grupo siguió bebiendo hasta las 4:15 am, cuando decidieron dirigirse hacia la playa, quizá para nadar de noche. Permanecieron en la playa durante unos 45 minutos antes de que la mayoría regresara a dormir. Solo 2 de los 7 se quedaron, Joshua y Sudiksha. Lo que sucedió después aún no ha sido explicado hasta el día de hoy. Joshua despertó casi 4 horas después, acostado en una tumbona, sin nadie alrededor. Junto a él estaban las ropas de Sudiksha, pero no había rastro de ella en ninguna parte de la playa. Joshua, al igual que Sudiksha, había estado muy intoxicado la noche anterior, así que no pensó nada al respecto de inmediato. Él asumió que ella se había escabullido en algún momento de la noche, olvidando su ropa al irse. Fueron los amigos de Sudiksha quienes primero se dieron cuenta de que algo andaba mal. Sudiksha era una persona amigable y centrada, dispuesta a divertirse tanto como los demás, pero nunca propensa a comportamientos erráticos o imprudentes. Al principio, creyeron que debía haber regresado a su habitación, pero a medida que pasaban las horas sin señales de ella, decidieron que no podían esperar más. Sudiksha fue reportada como desaparecida poco después del mediodía de esa tarde, lo que llevó a una búsqueda e investigación en la que todos sus amigos fueron entrevistados y Joshua fue detenido. Rápidamente se estableció que los amigos sabían poco sobre lo que había sucedido, y las cámaras de seguridad confirmaron que habían regresado al hotel, dejando a su amiga en la playa. Pero en cuanto a Joshua, su versión inicial fue la siguiente. Una vez que él y Sudiksha se quedaron solos en la playa, decidieron nadar en el mar, pero al entrar fueron derribados por una enorme ola. Joshua afirmó que logró arrastrarla de regreso a la orilla, pero la última vez que la vio, ella estaba con el agua hasta la cintura. Él le gritó para preguntarle si estaba bien, pero cuando ella respondió, él empezó a toser agua de mar y nunca escuchó la respuesta que ella dio. Él se desmayó en una silla de playa y despertó más tarde esa mañana, asumiendo que Sudiksha se había ido de regreso al hotel. Las autoridades revisaron el relato de Joshua como parte de la investigación. Los investigadores consideraron la posibilidad de que Sudiksha hubiera sido arrastrada mar adentro mientras Joshua dormía. Esto se volvió más probable debido a su fuerte intoxicación, la baja visibilidad en ese momento y las condiciones agitadas de las que habló Joshua. Un detalle que se discutió en relación con el caso fue que Joshua tenía experiencia como salvavidas. Además, los informes públicos no aclararon detalles como si Sudiksha sabía nadar o qué se comunicó en el momento de su desaparición. Él siguió siendo parte de la investigación mientras las autoridades continuaban con sus indagaciones. Mientras tanto, los padres de Sudiksha viajaron a Punta Cana para involucrarse directamente en los esfuerzos de búsqueda. Hicieron anuncios públicos suplicando información sobre su hija, enfatizando que su desaparición iba totalmente en contra de su forma de ser. Pasó una semana sin señales, luego otra.
Con cada día que pasaba, las posibilidades de encontrarla se volvían más escasas y Joshua después buscó regresar a los Estados Unidos durante la investigación. Finalmente, se le concedió su deseo. Joshua recibió un pasaporte de emergencia por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, el mismo día en que los padres de Sadiq Shah finalmente perdieron la esperanza, mientras él ya estaba en un avión de regreso a los Estados Unidos. Ellos estaban pidiendo a la Policía Nacional Dominicana que declarara legalmente muerta a su hija. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo extremadamente incierto. Mientras que el caso sigue abierto en los Estados Unidos, las autoridades dominicanas lo han cerrado como un ahogamiento, algo que ha generado críticas significativas, ya que su cuerpo nunca fue recuperado. Y Joshua no ha sido acusado de ningún delito y ya no es considerado una persona de interés por las autoridades. Las autoridades no han identificado públicamente a ningún sospechoso en relación con su desaparición. Número 4. La estrella británica de reality y bombero Jordan Wright desapareció mientras estaba de vacaciones, dejando a sus fans esperando desesperadamente para saber qué había pasado. Jordan era del condado de Essex, Inglaterra, donde había trabajado como bombero y luego como DJ antes de alcanzar la fama. Su primer éxito comercial llegó en el reality británico Ex on the Beach, donde su relación anterior con la también estrella de reality Vicky Patterson lo puso en el ojo público. Aprovechando el éxito de la serie, Jordan apareció en otro programa llamado The Only Way is Essex al año siguiente, haciéndose un nombre como estrella en ascenso en la industria del entretenimiento. Pero luego surgió la controversia cuando se alegó que Jordan había estado tomando licencias médicas pagadas de su trabajo en el Departamento de Bomberos de Londres para aparecer en el programa, lo que lo llevó a dejar la televisión de realidad por completo para regresar a ser bombero. Así, la estrella en ascenso se apagó y Jordan se alejó del ojo público, sin volver jamás. Al menos, eso es lo que la gente pensaba en ese momento. Para aquellos que seguían su página de Instagram en los años posteriores a este incidente, se hizo evidente que Jordan se había mudado al extranjero en algún momento a finales de 2025, trasladándose a Tailandia, donde hacía publicaciones refiriéndose a su nueva vida en el paraíso. Sin embargo, muy pronto, la ilusión estaba a punto de romperse. En algún momento a principios de marzo de 2026, Jordan se registró solo en un hotel en la isla de Phuket, conocida por sus playas tropicales y su vibrante vida nocturna. Este parecía ser el lugar perfecto para alguien que había vivido toda su vida entre multitudes, y una última publicación en Instagram hecha el 6 de marzo mostraba a Jordan relajándose en una piscina y disfrutando de la cocina local. Sin embargo, solo una semana después, el día en que Jordan debía hacer el check-out del hotel, el personal se preocupó al no haber señales de la estrella de reality. Al registrar su habitación, encontraron que había dejado sus pertenencias intactas, pero una vez más, no había rastro de él, y fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Surgieron imágenes inquietantes de la noche anterior a la desaparición de Jordan, mostrando algo que parecía estar siguiéndolo mientras corría hacia su habitación de hotel. Mirando con miedo por encima del hombro, las imágenes fueron tomadas justo antes de la medianoche del 12 de marzo, la noche antes de que tuviera que salir del hotel. La búsqueda de Jordan comenzó de inmediato, con el apoyo de personas que lo conocían en Inglaterra. Sin embargo, el panorama era sombrío. Las horas seguían pasando y las posibilidades de encontrar a Jordan se volvían aún más escasas, y de repente surgieron más imágenes que convirtieron la situación en algo mucho más siniestro. Un video grabado afuera del hotel de Jordan, aproximadamente 12 minutos después del anterior, captó una conversación tensa entre él y otra persona por teléfono. La identidad de la persona al otro lado de la línea sigue siendo desconocida, pero durante la conversación, Jordan parecía estar preparándose para un enfrentamiento serio, diciéndole a la persona que iba a estar fuera por mucho tiempo y que tenía que poder defenderse. Se sabe poco más sobre la verdadera naturaleza de la llamada, pero las consecuencias que surgieron poco más de una semana después cuentan su propia historia. El 20 de marzo, el cuerpo sin vida de Jordan fue encontrado boca abajo en un charco de agua estancada en una zanja de drenaje cerca del hotel. No se encontró ningún signo de agresión en el cuerpo de Jordan, y los detectives que investigaron su habitación dicen que no hubo entrada forzada ni alteración de ningún tipo, dejando los momentos finales de Jordan Wright como un completo misterio mientras la investigación sigue abierta. Las inquietantes imágenes son la única señal de que hubo intervención de terceros. Número 3. Cuando un par de gemelos desapareció una noche, dejaron un mensaje críptico que dejó perplejos a los investigadores. Elisa y Henrietta Hosty eran dos hermanas y parte de un grupo de trillizos nacidas en Hungría antes de mudarse a Aberdeen, Escocia, en 2015. Vivían juntas en un departamento en el centro de la ciudad, mientras Elisa trabajaba como camarera de hotel y Henrietta trabajaba en una cafetería. Se decía que su situación financiera era cómoda y supuestamente ambas estaban ahorrando para comprar una casa cuando, de repente, ocurrió una tragedia. A las 2:12 am,
El 7 de enero de 2025 se envió un mensaje ambiguo a la casera de las hermanas, informándole que no regresarían a su departamento. Momentos después, el teléfono fue desconectado de la red. Sorprendida y confundida al despertar y leer el mensaje, la casera reportó sus preocupaciones a la policía. Más tarde esa mañana, llegaron al departamento para revisar cómo estaban las hermanas, pero lo que encontraron los dejó paralizados. No se veía por ningún lado a las hermanas, aunque su departamento seguía lleno de todas sus pertenencias. Esto planteaba la pregunta, aparte de la preocupante ausencia de las hermanas, ¿qué motivo tendrían para informar a la casera que se iban si todas sus pertenencias seguían en el departamento? Y eso no era todo lo que preocupaba a la policía. Las hermanas habían estado viviendo en Aberdeen durante casi una década, no eran nuevas en la ciudad y todo en su vida parecía normal. Al menos, esa era la opinión de su madre, quien las había llamado unos días antes y no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, durante esa llamada telefónica, sus hijas no mencionaron en absoluto sus planes de mudarse de su departamento. Resulta que nadie sabía de esta decisión, y la forma apresurada en que la casera misma fue informada fue, por decirlo menos, inquietante. En cualquier caso, los investigadores rápidamente se dieron cuenta de la gravedad de la situación y de inmediato comenzaron una búsqueda para encontrar a las mujeres desaparecidas. Como sucede en cualquier investigación de este tipo, se tuvieron que considerar algunas probabilidades clave. La preocupación más inmediata y urgente era que las hermanas pudieran haber sido lastimadas. Esto podría haber explicado el mensaje apresurado y el hecho de que las hermanas no informaran a su familia sobre sus planes. Sin embargo, una posibilidad aún más incómoda también ocupaba un lugar central. Aunque su situación financiera era estable y la ausencia de antecedentes de problemas de salud mental hacía que esa posibilidad pareciera poco probable, era imposible descartar la posibilidad de que las hermanas hubieran desaparecido por su propia voluntad. Con esto en mente, los oficiales comenzaron a rastrear el mensaje que se había enviado en medio de la noche, descubriendo que provenía del área de Torrey en Aberdeen, un distrito conocido por su pasado industrial, su comunidad unida y el famoso río Dee que lo separa del centro de la ciudad. El descubrimiento fue significativo por más de una razón. El río había jugado un papel importante en la vida de Elisa y Henrietta, ya que solían visitarlo en los meses de verano para nadar y divertirse. Sin embargo, el mes de enero ofrecía una perspectiva diferente. Si las hermanas de alguna manera hubieran entrado al río, el riesgo de congelarse era muy real. Además, las mareas y corrientes eran más que capaces de arrastrar a una persona hacia el puerto, lo que significaba que el cuerpo podía ser llevado fuera de la vista en cuestión de minutos. Para empezar, esto era solo una teoría, pero pronto los investigadores encontraron imágenes inquietantes. El día que desaparecieron, las hermanas fueron captadas caminando por el puente Victoria sobre el río Dee. Horas después, alrededor de las 2 de la mañana, regresaron al puente y tomaron un sendero peatonal que iba junto a él. Esta fue la última vez que se vio a alguna de las hermanas. Para este momento, la teoría principal se volvía cada vez más probable. Parecía que las hermanas habían entrado al río, de alguna manera desde la orilla, enviando un mensaje a la casera instantes antes de hacerlo. Su presencia junto al río, a una hora tan temprana de la mañana, ya era algo anormal, y los acontecimientos que siguieron generaron aún más preocupación. Sin embargo, aún quedaba un problema que impedía a los oficiales cerrar el caso. No se habían encontrado cuerpos en ninguna parte del río, ni tampoco se habían visto en el puerto. Esto, por sí solo, no era inusual. Muchos casos de personas desaparecidas surgían exactamente de las mismas circunstancias que este, pero hasta que se encontraran los cuerpos, aún había esperanza de que Elisa y Henrietta estuvieran de alguna manera con vida. Desafortunadamente, el 31 de enero, 2 semanas después de su desaparición, los cuerpos de las hermanas fueron recuperados en el río Dee, uno de ellos cerca del puente Reina Victoria, donde aparentemente las hermanas entraron. Una autopsia confirmó lo que la policía ya sospechaba. Las hermanas se habían ahogado y sus muertes no se consideraron sospechosas. A pesar de esto, aún quedaba algo por explicar. Si las hermanas estaban cómodas y ninguna tenía antecedentes de enfermedades mentales, ¿qué las habría impulsado a meterse en un río helado en medio de la noche? Además, ¿por qué le enviaron un mensaje a la casera en lugar de a su madre? Un acto que prolongó la investigación y evitó que su familia pudiera encontrar algo de paz. Hasta el día de hoy, muchos siguen sin estar convencidos por la conclusión de este caso y algunos sostienen que la muerte de las hermanas pudo haber sido un accidente, mientras que otros prefieren explicaciones menos comunes, como folie à deux, en la que una enfermedad mental se desarrolla en estrecha asociación entre dos personas.
Sea cual sea la realidad, nunca sabremos realmente qué sucedió en la orilla del río esa noche. Número 2. Durante 11 días desapareció sin dejar rastro, perdida en el interior de Australia, sin comida, sin agua, sin ninguna posibilidad. Carolina, de 26 años, era una turista alemana que había desaparecido de la faz de la Tierra en julio de 2025. Ella había estado viajando sola por el interior de Australia en una camioneta que contenía todas sus pertenencias cuando algo salió mal. Aunque no estaba claro exactamente qué había sucedido al principio, Carolina había partido de Perth, en Australia Occidental, viajando hacia el este en dirección a la región de Wheatbelt, más hacia el interior. Esta es una extensa y aislada llanura que abarca cientos de miles de kilómetros, lo que la hace más grande que muchos países, pero lo más importante es que está casi completamente vacía. La falta de otras personas es lo que atrae a muchos a visitar la región, y en julio de 2025, esto era exactamente lo que Carolina tenía en mente, solo que las cosas no salieron como planeaba. Carolina había estado en contacto constante con sus padres en Alemania, así que cuando dejaron de saber de ella durante varios días en medio de su viaje, supieron que algo había salido mal. Su hija había estado viajando por Australia durante unos 2 años, trabajando en sitios mineros y hospedándose en varios hostales en la zona de Perth. Su estilo de vida seminómada hacía que fuera casi imposible predecir dónde estaría cada día, así que cuando dejó de comunicarse, sus padres quedaron completamente a oscuras respecto a su paradero. Desconcertados y en pánico, la reportaron como desaparecida y unos días después, el 4 de julio Interpol informó a los medios sobre la desaparición de Carolina, lo que desencadenó una búsqueda frenética para reconstruir su recorrido por el Outback. Las grabaciones de vigilancia captadas principalmente en estaciones de gasolina de la región ayudaron a trazar sus movimientos durante los días anteriores. Una semana antes de su desaparición, la vieron en una estación de servicio en 2J a unos 86 kilómetros al noreste de Perth. Al día siguiente, la vieron en el pequeño pueblo de Beacon, un lugar que solo tiene 100 habitantes. Con cada grabación que los investigadores encontraban, rápidamente comenzaron a darse cuenta de que cada lugar en el que aparecía Carolina era más remoto que el anterior. Las imágenes de las cámaras de seguridad de ella en la gasolinera el 29 de junio serían la última vez que la vieron. El lapso entre esta última vez que la vieron y el momento en que se reportó la desaparición de Carolina les dio a los investigadores un marco de tiempo aproximado y un área para buscar. Ella había desaparecido en algún momento entre el 29 de junio y el 2 de julio en algún lugar del interior de Australia. Los detalles vagos resultarían muy problemáticos, pero había algo más urgente en la mente de todos. El interior de Australia es un lugar inhóspito incluso en las mejores circunstancias. Donde quiera que mires, hay un desierto interminable con casi ningún punto de referencia para orientarte y una presencia humana mínima durante cientos de kilómetros. En verano, las temperaturas durante el día pueden alcanzar fácilmente los 100 grados Fahrenheit o 40 grados Celsius, lo que puede provocar deshidratación, insolación y la muerte en cuestión de horas. Pero Carolina estaba allá afuera en invierno, y eso, posiblemente, era peor. Aunque los días son más templados, las noches pueden bajar drásticamente hasta acercarse al punto de congelación, lo que significa que no solo enfrentas deshidratación durante el día, sino también hipotermia por la noche. La única esperanza para alguien en esta situación es permanecer cerca de su vehículo, ya que ofrece sombra, suministros y puede ser visto desde arriba por los equipos de búsqueda y rescate. Desafortunadamente, pasaron los días sin rastro de la distintiva camioneta que Carolina había estado conduciendo y se buscaron miles de acres sin éxito. Con cada día que pasaba, era cada vez menos probable que Carolina reapareciera con vida. Finalmente, al 10º día de la búsqueda, se logró un avance. Lo que los investigadores no esperaban era que su éxito los llevaría al descubrimiento más inquietante hasta el momento. El 10 de julio, 10 días después de que su dueña fuera vista por última vez, la camioneta de Carolina fue encontrada destrozada en una zanja, cubierta de pasto y gravemente dañada. Para los padres de Carolina, que estaban en proceso de viajar a Australia mientras continuaba la búsqueda, este descubrimiento fue la primera buena noticia que habían tenido en semanas. Carolina era una viajera experimentada, bien acostumbrada a los peligros del monte australiano. Cuando se descubrió la camioneta, estaban seguros de que la encontrarían dentro, pero no fue así. Inexplicablemente, Carolina no estaba por ningún lado. Incluso cuando la búsqueda se extendió cada vez más lejos de la escena del accidente, algunos sospechaban que había acampado en el auto durante días y que solo lo dejó cuando perdió la esperanza de ser rescatada. Otros mencionaron el extraño viaje que había hecho para llegar a ese punto, sugiriendo que Carolina había planeado desaparecer en el Outback desde el principio. Pero la explicación más impensable era una que nadie quería creer. Carolina había comenzado su viaje sola, pero si se hubiera encontrado con alguien en el camino, no había nadie más cerca en 160 kilómetros a la redonda.
El caso parece que terminará con la misma conclusión que los anteriores. Sin embargo, no todas las investigaciones de personas desaparecidas terminan en fracaso. Al 11º día de la búsqueda, Carolina fue vista por pura suerte por un conductor que la vio haciendo señas desde la carretera. Había estado caminando por la carretera. Carolina fue trasladada de inmediato en helicóptero al hospital, donde la trataron por deshidratación y lesiones sufridas durante su terrible experiencia. Cuando le preguntaron qué le había pasado, Carolina afirmó que perdió el control de la camioneta y se golpeó la cabeza fuertemente en el proceso. Desorientada después del accidente, caminó más de 18 millas hacia una zona agreste, dejando atrás todas sus provisiones y ropa. Durante los 11 días que estuvo desaparecida, sobrevivió bebiendo agua de lluvia y de charcos. Cuando finalmente la encontraron, estaba visiblemente desnutrida y no llevaba zapatos, diciendo que ya había perdido la esperanza de que alguien la encontrara. Su historia se convirtió en un ejemplo de lo extremadamente peligroso que es el Outback, pero demuestra que las búsquedas aún pueden tener éxito mucho después de que toda esperanza haya desaparecido. Sin embargo, por muy asombrosa que haya sido la supervivencia de Carolina, no todos los casos terminan así. Número 1. Este último caso aún se está desarrollando, y lo que se sabe hasta ahora plantea serios interrogantes. Una mujer de 84 años desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía revisó las grabaciones de la cámara del timbre, la verdad resultó ser mucho peor de lo esperado. En enero de 2026, Nancy Guthrie vivía sola en su casa en Catalina Foothills, justo a las afueras de Tucson, Arizona. Había vivido allí por más de 5 décadas, el tiempo suficiente para ver a sus hijos crecer y tener vidas exitosas por su cuenta. A pesar de la muerte prematura de su padre en 1988, Nancy era una mujer inteligente e independiente, así que cuando no asistió a un evento de la iglesia transmitido en vivo a la mañana siguiente, comenzaron a sonar las alarmas. Tan pronto como notaron su ausencia, un miembro de su iglesia contactó a la familia de Nancy para informarles, lo que los llevó a visitar su casa la noche del 31 de enero. Aunque era independiente, Nancy era conocida por tener problemas crónicos que limitaban su movilidad. Si no había tomado su medicamento o algo le había impedido acceder a sus dispositivos, su ausencia en la transmisión en vivo tendría una explicación sencilla, pero la verdad resultó ser mucho más perturbadora. Cuando su familia llegó a su casa, Nancy no estaba por ningún lado. Al darse cuenta rápidamente de que algo no estaba bien, la familia llamó al 911 y reportó la desaparición de Nancy al departamento del sheriff del condado de Pima. Los agentes que llegaron al lugar estuvieron de acuerdo con la interpretación de la familia. Las pertenencias personales y el teléfono de Nancy se encontraron dentro de la casa y no había ninguna indicación de que hubiera salido de la propiedad. Además, sus problemas de movilidad aumentaron aún más la preocupación, ya que era sumamente improbable que hubiera salido de la propiedad sin compañía. Con todo esto en mente, el panorama parecía aún más oscuro. Una mujer de 84 años había desaparecido en medio de la noche y todo indicaba que alguien se la había llevado. Pero aún así, la pregunta seguía siendo, ¿quién querría tomar como objetivo a una mujer mayor? Pronto, las teorías empezaron a surgir. Verán, Nancy no era cualquier señora. Ella era la madre de Savannah Guthrie, presentadora de noticias de NBC, una de las conductoras más conocidas de todos los Estados Unidos. No podían estar seguros, pero un intento de extorsionar a Savannah secuestrando a su madre era la única explicación que parecía tener algún sentido. Desafortunadamente, los investigadores aún tenían que empezar desde el principio si querían tener alguna esperanza de encontrarla. Así que comenzaron a armar una línea de tiempo, pieza por pieza, generando una imagen más clara de la noche anterior, que es la siguiente. A las 5:32 p.m. Nancy tomó un Uber a la casa de su otra hija, Annie, para cenar. En la casa estaban Annie y su esposo, Tommaso, quien llevó a Nancy a su casa poco antes de las 10 p.m. Más tarde esa noche, Tommaso recordó haber visto la puerta del garaje de Nancy cerrándose cuando se fue. Según él, la había dejado sana y salva. Por supuesto, esto era solo el comienzo, porque al día siguiente, cuando se reportó su desaparición, Nancy ya llevaba más de 10 horas desaparecida. Al principio, la policía tampoco tenía claro lo que había sucedido durante ese periodo, ya que nada en la casa los acercaba a encontrar a un sospechoso. Todo lo que sabían era que Nancy no podía caminar 50 yardas sin ayuda, así que estaba fuera de cuestión que ella hubiera hecho esto sola. Justo cuando parecía que la investigación estaba a punto de enfriarse, los oficiales se toparon con algo que aumentó aún más sus preocupaciones. A la 1:47 a.m., la cámara del timbre de la casa de Nancy fue desconectada por una persona que llevaba máscara y guantes. 25 minutos después, se detectó movimiento afuera de la puerta nuevamente. No está claro exactamente qué sucedió después, pero 15 minutos más tarde, el monitor del marcapasos de Nancy junto a la cama no realizó su transmisión programada, lo que significa que fue sacada de la casa en algún momento durante ese corto periodo de tiempo. Si los investigadores ya tenían fuertes sospechas, era porque ya habían visto exactamente este tipo de situación antes.
En partes de América Latina, África y el sur de Asia, los secuestros por rescate son mucho más comunes, atrayendo la atención mundial debido a su alto perfil y su naturaleza extremadamente precaria. Sin embargo, la desaparición de Nancy había ocurrido en Estados Unidos, en una época y lugar donde la vigilancia representaba un riesgo significativo. Por esta misma razón, la noticia captó la atención de la nación tan pronto como se filtró a la prensa. Junto con fotos de su hija Savannah, las fotos de Nancy aparecieron en estaciones de televisión de todo Estados Unidos. Al principio, informaron los pocos hechos que conocían, pero a medida que pasaba el tiempo y surgían nuevos acontecimientos, su cobertura se volvió una parte clave en cómo se desarrollaría el caso. El 2 de febrero, 2 días después de la desaparición de Nancy, la estación local de CBS en Arizona informó que había recibido una carta de rescate exigiendo un pago a cambio de la liberación de la cautiva. La nota de rescate contenía detalles específicos sobre la casa de Nancy y la ropa que llevaba puesta la noche en cuestión. Adjunta al final estaba la exigencia del secuestrador, millones de dólares en Bitcoin, que debían enviarse a una billetera específica antes de una fecha límite que nunca se reveló. 3 días después, se envió otra carta al fundador de TMZ, supuestamente informando que Nancy seguía viva, aunque estaba asustada y consciente de las exigencias que se estaban haciendo. Sin embargo, ese mismo día, un hombre de California fue arrestado tras las acusaciones de que se había hecho pasar por el secuestrador para reclamar el rescate. Para la familia Guthrie, esto puso en duda la validez de toda la correspondencia hasta ese momento y potencialmente causó la confusión que ocurriría en los días siguientes, lo que casi hizo que todo el caso se viniera abajo. La confusión comenzó con la primera declaración pública por la hija de Nancy, Savannah. El 4 de febrero apareció junto a sus hermanos Annie y Cameron, diciendo directamente a los secuestradores de su madre que la familia estaba lista para hablar y que pagarían para recuperarla. Al día siguiente, se informó que la demanda de rescate era de $6 millones con una fecha límite a las 5 p.m. del día siguiente. Desafortunadamente, aquí es donde comenzó la confusión. No está claro exactamente qué sucedió entre el mensaje público de la familia el 7 de febrero y la fecha límite establecida 2 días después, el 9 de febrero, pero parece que no se entregó dinero y Nancy permaneció bajo la custodia de su secuestrador. Las siguientes semanas pasaron sin mucho progreso. Hubo una falsa alarma cuando se encontraron unos guantes similares a los que usaba el secuestrador cerca de la casa de Nancy. Fueron enviados para pruebas de ADN, pero no se encontró ninguna coincidencia en la base de datos del FBI. 2 semanas después, se descubrió que pertenecían a un trabajador de un restaurante cercano que no estaba involucrado en el incidente. Con mucha diferencia, el principal foco de la investigación fue analizar el comportamiento retorcido del hombre responsable. Además de las imágenes de la cámara del timbre que se hicieron públicas, se descubrió que la persona enmascarada había estado acechando la propiedad en los días previos al secuestro. Si no estaba lo suficientemente claro, esto prácticamente confirmó la naturaleza premeditada del acto, mostrando quizá el aspecto más aterrador de todos. La intención es el vínculo común que hace que estos casos de personas desaparecidas sean tan aterradores. Las personas pueden desaparecer sin dejar rastro, pero cuando se corre el velo y la amenaza que acecha en las sombras queda expuesta para que todos la vean, ya no podemos fingir que es solo un accidente. Al momento de grabar esto, el caso de Nancy Guthrie sigue en curso y la policía parece no estar más cerca de encontrar respuestas. La familia de Nancy ha ofrecido una recompensa de $1 millón por cualquier información que conduzca al regreso seguro de su madre. Si tienes curiosidad por conocer ese lado mío, mi álbum Sawiscara ya está disponible en todas las plataformas. El enlace está en la descripción. Esto fue el podcast Chills. Muchas gracias por escuchar. Por favor, sígueme en Instagram como DylanIsChillingYT con guiones bajos en lugar de espacios, en X como YT-Chills y en TikTok como Chills. Este podcast fue hecho en colaboración con Alexander y Karina. Hasta la próxima. Adiós.